Hola, buenos días. Esta es la clase de hoy martes, para este curso de cálculo. En esta ocasión vamos a hacer ejercicios de la integral definida, que es el tema que estamos viendo. Les recuerdo que eh, en la presentación voy a usar, como siempre, algunas ilustraciones de este libro y también suelo usar GeoGebra para hacer algunas gráficas que me queden bien. Bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos en clase. Aprovecho este video para hacerles un resumen de lo que hemos visto. En este momento, pues, estamos trabajando únicamente con la integral definida. La integral definida es un número, no es una función. Dada una función que tenemos aquí, digamos, dentro de esta notación, esa función podría estar expresada con su variable en x, en t, en r, en donde quieran. Y esta notación, que aún sigue siendo un poco un misterio, pero vamos develando poco a poco, lo que me indica es con respecto a qué variable voy a integrar. En este caso, si mi función está expresada en términos de x, en función de x, la variable es x, pues voy a integrar con respecto a x. Pero hay veces que nos conviene poner otra variable y digamos, lo que hay que tener conscientes es que esto significa exactamente lo mismo que esto, exactamente lo mismo que esto. ¿Y qué es este número? Pues ese número es el área bajo la curva, se le dice el área, que está comprendida entre la gráfica de la función f de x y el eje x. Si f de x es estrictamente positiva, pues tenemos este típico dibujo. ¿Por qué es esta área? Pues porque esto lo definimos en términos de estas sumas llamadas sumas de Riemann, en donde aproximamos el área que no podemos calcular en principio, la vamos aproximando con áreas que sí podemos calcular, la suma de áreas de diferentes rectángulos que van aproximando el área que queremos. Estas sumas de Riemann se pueden definir de diferente manera. En principio, lo que hacemos es dividir el intervalo AB en n subintervalos. Estos subintervalos no tienen por qué ser del mismo tamaño. En la ilustración que les pongo aquí son del mismo tamaño, pero esto no necesariamente debe ser así. De hecho, en clase hablamos de una partición que en la siguiente página voy a recordar. El punto es que quiero que recuerden la idea de cómo las áreas de estos rectángulos, cuya base está dada por esta partición y cuya altura está dada por la función de alguna manera. Les expliqué que esa manera, también hay diferentes maneras de tener esa altura. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué altura tiene este rectángulo? Pues tiene exactamente f de este número que está aquí comprendido en el intervalo. La función evaluada en este número x y estrella se multiplica por delta x. Delta x representa esta longitud, la longitud del subintervalo o la base de la torre del rectángulo que vamos a calcular. Este x y estrella puede ser el extremo derecho, puede ser el extremo izquierdo, puede ser el punto medio, puede ser el valor que alcance el máximo, puede ser el valor que alcance el mínimo. Hay muchas formas de hacerse. Al final, no va a importar porque todo esto va a converger al mismo valor, dado que vamos a iterar este procedimiento, o vamos a considerar el límite de este procedimiento cuando n tiende a infinito. Esto quiere decir cuando el número de rectángulos tiende a infinito, o bien equivalentemente cuando la distancia o la longitud de cada uno de estos intervalos tiende a cero. En un momento lo voy a repetir tal como lo hicimos en clase para recordarlo.
solo que antes permítanme recordarles también que en el caso en que la función no sea estrictamente positiva, observen que lo que sucede es que vamos a estar contabilizando un área negativa, es decir, estos valores que corresponden a la altura, entre comillas, de la torre, pues en estos casos van a ser negativa. De manera que el número que va a cuantificar un área de esta manera, que está por debajo del eje X, pues va a ser un número negativo. Muy bien. ¿Cómo lo hicimos en clase? Bueno, les dije que les iba a poner unas ilustraciones en donde se viera, pues de manera gráfica, cómo es que, para sentir un poco cómo es que en verdad, al hacer n tender a infinito, estas sumas van aproximando el área que queremos buscar. En esta ilustración, si se fijan, tenemos en la parte de arriba ilustrada el área de las torres con el valor máximo, es decir, esta sería la S grandota que vimos en clase. En todos los casos, el área es mayor al área que estamos buscando. Fíjense, siempre sobra un pedacito, pero el pedacito que sobra, esa esquinita, cada vez va siendo menos. El error se va reduciendo, el error tiende a cero. En este caso tenemos la suma S pequeña, que es cuando elegimos como altura el mínimo de la función y observamos que vamos aproximando el área por debajo, es decir, el área de las torres, de los rectángulos que estamos sumando, siempre es menor que el área que queremos buscar, pero se va aproximando conforme n tiende a infinito. Aquí tenemos ejemplos para n igual a 10, 30, 50. Muy bien. ¿Cómo lo vimos en clase? En clase, pues comenzamos con una función acotada en un intervalo AB que pertenece al dominio de la función y decimos que esta función es integrable si para todo epsilon existe una partición, recuerden que hablamos de estas particiones, tal que la suma superior de la función f con respecto a esa partición menos la inferior, la diferencia entre esas dos sumas es menor que epsilon. En ese caso, a ese número le vamos a llamar la integral. Lo vamos a denotar de esta manera, recuerden, integral desde a hasta b de esta función. Indicamos qué variable vamos a usar. A veces se usa solo la notación así, sin siquiera indicar la variable. En los problemas de su curso pueden encontrar esta notación. ¿Qué va a ser esto? Pues va a ser el límite de la suma superior cuando n tiende a infinito y que es igual al límite de la suma inferior. Es decir, si estos límites existen, si ambos límites existen y coinciden, eso es lo que va a ser la integral. Les recuerdo aquí cómo vimos lo de la partición. La partición es simplemente un conjunto de puntos. Aquí está mi intervalo AB. La partición es un conjunto de números x0 que es menor estricto que x1, menor estricto que x2, etc. hasta xn. El primero x0 es A, el último xn es B. Y luego tengo aquí pues todas estas marquitas que me dividen el intervalo, digamos, en diferentes subintervalos. Como les digo, no tienen que ser de la misma longitud necesariamente. Aquí en este ejemplo pues tenemos así. ¿Cómo definimos la suma S pequeña inferior con respecto a esta partición en particular de la función f? Pues la definimos así. Es exactamente el área de las torres, como les mostré en la ilustración anterior. La base de cada una de estas torres va a ser este número, xy menos 1. Y la altura va a ser, en este caso, que es la suma inferior, el mínimo del valor que toma la función exactamente sobre ese intervalo. Para la suma superior, ¿qué hacemos?
exactamente lo mismo, pero elegimos el valor máximo que toma la función en ese intervalo. De esa manera, observamos en clase, digamos también, que siempre, siempre para cualquier partición, la S pequeña, la suma inferior, es menor o igual al área y la S mayúscula es mayor o igual al área que estamos buscando. Cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, el número de subintervalos de la partición tiende a infinito, estos dos números, si la función es integrable, estos dos límites son el mismo, digamos, y como el área queda entre los dos, pues resulta ser exactamente la integral de la función. Muy bien, hasta aquí el resumen que aproveché para ponerles aquí varios resultados, 2 teoremas y varias propiedades acerca de la integral definida que vamos a probar, no todos, que vamos a probar algunos, una selección, el viernes, y con eso vamos a estar trabajando. Entonces aprovecho para ponérselos para que comiencen a reflexionar en ellos. Vamos a ver 2 teoremas. Uno es que si f es una función monótona, ya sea creciente o decreciente, y acotada, entonces vamos a probar que f es integrable. También, si f es continua y acotada, podemos probar o garantizar que f es integrable. Acuérdense que en clase vimos un ejemplo de una función que no es integrable. Por lo general vamos a estar trabajando con funciones integrables, pero debemos tener cuidado con verificar o saber que en verdad la función es integrable para poder calcular e integrar. Propiedades de la integral. Bueno, tenemos varias propiedades. Vamos a comenzar con las más sencillas. Supónganse que tienen 2 funciones, f y g, integrables en el mismo intervalo a, b, y vamos a elegir 2 numeritos, lambda y mu. Esos son escalares, son números reales. Pues, ¿qué va a cumplir la integral? Va a cumplir la linearidad. Es decir, que yo puedo integrar esta nueva función que construyo, digamos, haciendo lambda veces f más mu veces g y evaluándola en x. La integral de esta nueva función es exactamente, pues, la integral definida desde a hasta b de la f multiplicada por lambda y después sumada a la integral de la g multiplicada por mu. Esta es la típica propiedad de linealidad. Esto se cumple como debe ser para las integrales. ¿Qué otra propiedad vamos a usar que es muy útil? Con esta vamos a jugar bastante. Bueno, si resulta que la f de x es menor o igual que la g de x, entonces vamos a poder garantizar o aprobar que la integral sobre el intervalo a, b de la función f de x va a ser menor o igual a la integral de la función g de x. Con esta vamos a jugar mucho, le vamos a sacar mucho jugo. Incluso cuando la f o la g no sean estrictamente positiva o estrictamente negativa, vamos a tener esta condición y vamos a obtener diferentes consecuencias útiles para nuestro objetivo final, que es, pues, calcular integrales. ¿Qué otra propiedad vamos a utilizar? Esta es muy interesante. Fíjense, aquí lo que tenemos es nuevamente una función integrable sobre un intervalo a, b, y ahora vamos a elegir un punto en medio del intervalo AB. En el intervalo abierto AB, sin incluir al número A y al número B. De momento, aquí quizás conviene hacer un ejemplo. Imagínense que este es A y este es B, y yo tengo mi función así. Y pues la integral de AB es esa área.
Bueno, yo puedo elegir cualquier punto C aquí en medio y digamos partir o calcular la integral en dos pedazos. La integral de A desde A hasta B de mi función f va a ser exactamente igual a la integral de A hasta C de la función f más la integral de C hasta B de la función f. Con esto también vamos a jugar bastante en clase. Esto nos sugiere que definamos lo siguiente. Fíjense, siempre hemos hablado de la integral sobre un intervalo a, b, y siempre pensamos que el a es menor que el b. Pero ¿qué pasa si qué pasa si a es mayor que b? O bien mantenemos este orden, a menor que a, pero queremos calcular la integral de b a a en reversa. Pues vamos a definir, por definición, vamos a decir que este número va a ser el negativo de la integral de a a b. Esto nos va a permitir también hacer álgebra con las integrales. Y bueno, y veremos que esta definición es congruente, consecuente con todo lo que hemos estado haciendo. En particular, pues la integral de un punto de en A, digamos, de cualquier función va a ser 0, etc. Les pido que reflexionen en todas estas propiedades. Vamos a probar algunas en clase, no todas, y lo que vamos a hacer es sobre todo usarlas. Ahora vamos a hacer algunos de los ejercicios que tienen en su lista de problemas. Aquí tenemos el 4.1, por ejemplo, nos pide que consideramos esta función, una función que nos da definida por trozos, es de una manera si x está entre menos 1 y 1 y es de otra manera si x está entre 1 y 2, y nos piden que calculemos la integral desde menos 1 hasta 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero, así como lo indica el ejercicio, pues vamos a graficar la función. Aquí les puse primero la gráfica de la función y igual a valor absoluto de x. Recuerden que esto, por favor, también eso es importante. Les recomiendo que vuelvan a ver el video de funciones, el catálogo de funciones 1 que les envié, para que tengan presente varias de las cosas que vimos en ese video que vamos a estar utilizando reiteradamente ahora en clase. Entonces, esta es la gráfica de la función valor absoluto de x. Solo la vamos a utilizar desde menos 1 hasta 1. Después, ¿cómo es la gráfica del siguiente trozo? Pues esto es una recta dependiente menos 2 que pasa por el punto 0,3. Aquí la tienen dibujada, y esa solo la vamos a utilizar desde 1 hasta 2. Entonces mi función en realidad es esta que tienen aquí. Y lo que me piden es la integral, es decir, lo que queremos calcular es esta área que tienen aquí en amarillo. Claro, ustedes pueden utilizar la definición de los límites, hacer particiones, así como hicimos el ejemplo en clase para la función identidad y igual a x, o bien pueden utilizar el hecho de que ya saben que la integral definida es el área. Entonces, a ver, voy a ver si se puede acercar. Uy, no se puede acercar. Observen ahí, ¿cuál es el área que tengo que calcular? Fíjense que aquí, si yo parto aquí, el dibujo está un poco mal hecho, pero el área digamos, de este triángulo y el de son iguales. De manera que como me va a salir positivo y negativo, estas áreas se van a anular. Después aquí tengo dos pedazos de área 1/2 que en total pues me van a dar área 1. Eso lo pueden hacer así, o bien pueden hacer base por altura sobre 2 de todos estos triángulos, que acordándome de que el área de va a ser negativo. Esas cuentas las puse aquí. Tendríamos base por altura 1/2. 1 por 1 sobre 2, 1/2. El siguiente triángulo que es
base 3 medios, altura 1 sobre 2, 1 medio. Este negativo es el que tengo abajo del eje X, hago las cuentas y obtengo 1. También podrían haber hecho las integrales. Ustedes ya saben y vimos en clase la primera parte del teorema fundamental del cálculo que concierne a las integrales definidas, en donde vemos esta maravilla de que podemos calcular las integrales a través de primitivas. En este caso, como mi función es bastante sencilla, puedo calcular las primitivas. Entonces, quise hacer este ejercicio solo para, como una manera de verificación o de ir generando esta sensibilidad de que sí estamos haciendo las cosas bien. Vamos a obtener el resultado que obtuvimos de manera geométrica con el cálculo de áreas, utilizando estas antiderivadas. Entonces, primero, además me pareció interesante porque comenzamos a usar las propiedades. Primero vamos a ver que la integral desde menos 1 hasta 2 de la función f de x, pues la podemos partir, como dice mi propiedad, en 3 integrales. Entonces voy a elegir 2 puntos entre a y b, que en este caso son menos 1 y 2. Voy a elegir el 0 y el 1. Entonces esta integral la tengo partida en 3. Desde menos 1 a 0, desde 0 a 1 y desde 1 a 2. ¿Por qué hago esto? Porque mi función tiene diferentes expresiones en estos diferentes intervalos. Aquí, de menos 1 a 0, es el valor absoluto de x. ¿Y qué es eso? Pues es exactamente menos x. Acuérdense que es el valor absoluto de todos los números negativos, es su negativo. Entonces, en este caso tengo menos x. En el pedazo, en el trozo de 0 a 1, tengo que calcular la integral de x, de la función identidad, y igual a x. Y en el último trozo de 1 a 2 tengo que calcular la integral de esta función lineal, cuya gráfica es una recta. Aquí todavía podía yo jugar más con algunas de las propiedades que vimos para voltear los límites, intentar observar que esto va a ser igual a esto. Sin embargo, también, como son tan sencillas las antiderivadas, se puede hacer de esta manera. Queremos una función que al derivarse me dé menos x. Pues eso es menos x cuadrado sobre 2. Y esa la vamos a evaluar de menos 1 a 0. Acuérdense que se usan estos corchetes cuadrados y se ponen los límites del intervalo en donde estamos, o los extremos del intervalo en donde estamos integrando así. Aquí la antiderivada es x cuadrada sobre 2 y en este caso la antiderivada es 3x menos x cuadrado. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones según el teorema fundamental del cálculo que vimos en clase? Pues cuando uno tiene, bueno, mejor dicho aquí, una antiderivada, pues lo que se hace es evaluar en b y restar el valor de esa antiderivada en a. Entonces, eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Si evalúo en 0, aquí me da 0, evalúo en menos 1, con cuidado de los signos, aquí tengo un menos y luego tengo que considerar todavía este menos, me queda un medio positivo. De este lado me queda un medio positivo también y esto se va a anular como habíamos observado ya en el dibujo. ¿Por qué se va a anular? Bueno, observemos cómo se anula de manera algebraica o numérica, evaluando, pues 2 por 3 es 6, menos 2 al cuadrado 4, 6 menos 4 es 2, y luego tenemos menos, y hacemos aquí la sustitución, la evaluación de esta función con el 1, tenemos 3 menos 1, 2, 2 menos 2 es 0, y finalmente la integral pues es solamente un medio más un medio, que es 1. Muy bien. Un ejercicio más. Fíjense, parece complicado,
pero en realidad resulta muy sencillo. Aquí lo que hay que hacer es acordarse de varias cosas que hemos visto ya en clase. Bueno, primero nos están pidiendo la integral de pi a 2pi. Esta función para esta función necesitamos tomar en cuenta los números enteros. Recuerden que esta función es la parte entera de x, o no me acuerdo cómo le llamaban aquí en clase. Es decir, es el entero más grande menor al número x. Esta función solita, digamos así, a ver, esta función que puse aquí es la identidad, f de x igual a x, y esta función roja que dibujé aquí le voy a poner g, es exactamente esta función que yo le llamo la parte entera, no me acuerdo cómo le llaman aquí, de x, que es, cuya gráfica pueden ver aquí. En los enteros, pues es el valor como si fuera la identidad. Pero si el x no es entero, voy a tener, por decir aquí, 2,5, no voy a tener la f de 2,5, pues va a ser exactamente 2. Es decir, yo me lo imagino como si todo este pedazo se cae, todo este pedazo se cae, todo este pedazo se cae, así. En fin, ahí tienen la gráfica de esta función. Sin embargo, nos están pidiendo algo un poquito más complicado. Vamos a ver, si no tuviéramos la parte entera, si no tuviéramos esta molestia, digamos aquí, la función y igual a 5x menos x cubo, la tienen aquí, graficada, es esta. ¿Qué va a suceder cuando introducimos esta función de la parte entera? Pues lo mismo, ¿no? Que para los valores enteros, mi función va a ser lo que antes era, pero para los valores que no son enteros, por decir entre 0 y 1, pues voy a tener diferentes opciones según vaya siendo mi función base, digamos, esta. Observen eso. Ahora, lo que importa aquí es que, en verdad, nosotros queremos trabajar desde pi hasta 2pi. Entonces, esta función que tiene el crecimiento de una cúbica, en realidad viene para acá abajo, digamos aquí intenté sacar otra gráfica, va a tener valores negativos cada vez más grandes, digamos, con un crecimiento más asemejado a la x al cubo, a menos x al cubo. Entonces, bueno, estas nada más son unas gráficas para que visualicen cómo es la función que estamos analizando. Aquí les dejé esta para que tengan esta idea de que crece bastante hacia los negativos. Y aquí evalué el valor de la función en estos números que son enteros. Digamos, esto es fácil, 3, 4, 5, 6 y 7. Observen que esta parte lineal, acuérdense que les digo siempre que los seres humanos como que entendemos más el crecimiento lineal, pues esta parte tiene un crecimiento lineal, 3 por 5, 15, 3 por 4, 20, 3 por 5, 25, etcétera, etcétera. Esta es cúbica, entonces aquí vamos a restar 3 al cubo, que es 27, aquí restamos 4 al cubo, que es 64, aquí restamos 5 al cubo, que es 125, etcétera, etcétera. Finalmente, el valor de la función son estos números negativos. Observen que esto es exactamente lo que vamos la altura, que en este caso es negativa, de las torres que vamos a considerar. A ver, que nosotros queremos calcular la integral desde pi hasta 2pi. ¿Cómo es esa función? Esto es un esquema nada más
va a ser una serie de torres, ajá, hacia abajo, pero esto es un esquema porque los negativos no lo puedo hacer a escala porque fíjense, aquí en 6 ya estoy en menos 186. Pero el chiste es que lo que yo quiero es calcular estas áreas. Es decir, voy a dividir mi intervalo de pi a 2pi en 1, 2, 3, 4 subintervalos correspondientes a las diferentes alturas para que me salga pues el área que quiero. En el primer, digamos, rectángulo que voy a calcular es este, cuya área es 4 menos pi y cuya altura pues va a ser la que corresponde aquí, que es menos 12, f de 3. Aquí, aquí no sé si se alcanza a ver, pues, ajá, f de 3 es menos 12 que está por aquí. Muy bien. En el siguiente intervalo, pues ya voy a tener menos 44, esta altura. Ajá. Y la base, pues va a ser 1. Aquí de hecho tengo estas cuentas. Entonces tenemos primer rectángulo, 4 menos pi por f de 3. Eso es 4 menos pi por menos 12. El siguiente rectángulo, la base es 1, que corresponde a 5 menos 4. Lo multiplico por f de 5, que es menos 44. Siguiente rectángulo, 1 por f de 6. Siguiente rectángulo, ahí no lo tengo completo, nada más lo quiero de 6 a 2pi, de manera que la base es 2pi menos 6, y eso lo multiplico por f de 7, que ya tengo aquí calculado. F de 6, ay, perdón, era f de 3, f de, aquí está mal, este es f de 4, f de 5, f de 6, el f de 7 sería el que sigue, pero de hecho ya no lo usamos. Ajá. Ahora, ¿qué tengo que hacer con todos? Estos son las áreas de los diferentes rectángulos. Ahora tengo que sumar todo esto. ¿Cuánto tengo en pi? Tengo 12 pi menos 2 por 186 pi. Eso me da un total de menos 360 pi. ¿Cuánto tengo de números enteros que no multipliquen a pi? Pues hago las cuentas. Aquí tengo las cuentas bien hechas, las pueden verificar. Tengo menos 48, menos 44, menos 100. Y este último, si se fijan, tengo menos por menos, es 6 por 186. Si ustedes hacen estas cuentas, al final llegarán a que el resultado, el área es 924 menos 360 pi. Eso es un número negativo que corresponde al área que está por debajo del eje X y está ilustrada ahí. Bueno, muy bien, último ejercicio, el 4.3. Aquí, esta es una herramienta muy útil para integrales. Cuando queremos integrar funciones que son o bien pares o bien impares, recuerden que tenemos simetría. Esto lo vimos también en el video que ya les recomendé que vean otra vez, que es en el catálogo de funciones que tienen en Atenea. ¿Qué es una función par? Pues es una función que cumple esta relación que está explicada en el dibujo, que es que el valor de la función en x es exactamente igual al valor de la función de menos x. ¿Qué es una función impar? Es la que está ilustrada aquí a la derecha. Pues es una función que satisface que f de x es igual a menos f de menos x. Acuérdense que esta en ocasiones se expresa así, que es equivalente. Bueno, cuando una función es impar, sabemos que su gráfica es simétrica con respecto al origen, lo cual quiere decir que si yo la reflejo así y luego así, tengo la misma forma. Pero observen que en términos de área, esto es muy interesante porque para cualquier punto A, digamos, si elijo cualquier número real A dentro del dominio, la integral desde menos A hasta A, pues va a ser esta área con un signo y esta igual con otro signo. De manera que la integral
de una función impar en un intervalo simétrico de menos a, pues siempre va a ser 0. Eso le pasa, por ejemplo, al seno. Para las funciones impares tenemos algo un poco diferente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si yo integro sobre un intervalo simétrico, pues como la función es simétrica con respecto al eje Y, pues esta área va a ser exactamente igual a esta. Aún en los casos en que tenga, así como en la ilustración aquí, por ejemplo, la integral de 0 a A, pues va a ser lo que corresponda a esta área con su signo y a esta área con su signo. Eso va a ser exactamente lo mismo que de menos a 0. De manera que la integral de menos a de una función par, pues yo la puedo calcular quizás, si me ayuda, si me sirve para mis cuentas, puedo calcular solamente la integral de 0 a de mi función f y multiplicarla por 2. Eso va a ser la integral de menos a de una función par f. Eso pasa, por ejemplo, con el coseno. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve, digamos, ya como recomendación, siempre que tengan un ejercicio, una integral, pues observen la paridad. A ver, muchas funciones no son ni pares ni impares, pero si podemos, si sabemos que esta es par o impar, y esta también pueden hacer un análisis, entonces utilizar esos criterios en muchas ocasiones ahorra pues mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, con esto concluimos el video de la clase de hoy. El cuestionario no lo he revisado, lo quiero revisar con calma, se los mando más tarde cuando regrese de mi conferencia, pero por lo pronto ya tienen este material para continuar estudiando. Nos vemos el viernes.